Bienvenidos un día más a Emociones Básicas. Hoy trataremos el segundo apartado del módulo Cómo escribir tu novela en 4 pasos. Creación de la trama. Si ya sabes qué novela estás escribiendo, ahora toca analizar el contenido de la novela. ¿Cómo la vas a estructurar? ¿Quieres que haya una sola trama principal o quieres entrelazar varias tramas principales, varias vidas que se van mezclando las unas con las otras? ¿Quieres, por el contrario, crear una trama y varias subtramas alrededor? ¿Quieres escribir una novela episódica en la que le van pasando cosas al protagonista de manera inconexa? ¿O quizás quieres escribir una serie de relatos con diferentes protagonistas que no tengan relación entre sí? ¿O una serie de relatos cortos que tengan un hilo conductor que los une? Y además, ¿qué narrador vas a elegir? Estas son las preguntas que tienes que responder ahora, pero elijas lo que elijas, lo más habitual es el uso de una sola trama porque facilita mantener la atención del lector. Cuando hay demasiadas tramas entrelazadas, lo que conseguimos es que el lector siga de una manera más dificultosa la historia. La experiencia me dice que el lector se engancha con un personaje en concreto. Entonces, si se lo quitas, le desilusionas o incluso podrías enfadarle. Además, podrías hacer que se salte páginas solo para saber qué le va a pasar a ese personaje en concreto que tanto le gusta. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando veía la serie de televisión Juego de Tronos. Tenía un personaje favorito y cuando empezaban con las historias de los demás personajes, normalmente me saltaba esas partes, avanzaba en la historia para saber qué iba a pasar con mi personaje favorito. Esto es un indicio de que no siempre es bueno entrelazar tantas tramas y es mejor tener una trama principal y en todo caso hacer subtramas, y esto te lo explicaré a continuación. Con esto también debes entender que no hay que rellenar con paja. No hay que rellenar la novela con descripciones que no vienen a cuento o con historias que no vienen a cuento. Haz que tu historia sea coherente de principio a fin, que no falte nada y que tampoco sobre nada, que todo tenga sentido. Vayamos ahora a aprender los elementos imprescindibles de una trama. El primero de todos es el conflicto desencadenante. No hay relato sin un cambio en la normalidad del protagonista. Es esencial que le pase algo que cambie por completo su vida y que le lleve a moverse, a llevar a cabo ciertas acciones. Además, es esencial que el conflicto desencadenante aparezca lo antes posible, desde el primer capítulo, porque es lo que va a enganchar al lector. El lector pensará, ¿y ahora cómo va a resolver su problema? Esa es la manera de crear suspense, explicar más o menos qué es lo que va a pasar y el lector empieza a preguntarse cómo va a pasar. ¿Cómo va a resolver el protagonista su problema? O, por ejemplo, ¿qué va a tener que aprender en el proceso? ¿Si va a cambiar su forma de pensar? ¿Qué tipo de acciones va a llevar a cabo? Tú tienes que plantearle desde el principio al lector todas esas incógnitas, porque ya sabemos que la trama empieza en un cambio de la normalidad del personaje y ese cambio va a producir una serie de escenas que van a acabar en una solución, en una resolución del conflicto, en un desenlace. Es por ello que lo más recomendable en el primer capítulo no es empezar a contextualizar y hablar del espacio, de la época, de los lugares, de los personajes o, por ejemplo, de sus vestimentas, porque no interesa tanto. Se pueden dar unas pinceladas y más adelante, en el relato, seguir explicando, haciendo esas descripciones. Pero en el primer episodio, en el primer capítulo, es importante explicar el conflicto desencadenante. El lector necesita que le guíes, necesita saber qué tipo de historia es la que está leyendo. Eso no significa que no le vayas a sorprender o que seas demasiado predecible, porque lo importante no está en lo que le pasa al protagonista, sino en cómo le pasa y cómo lo soluciona. Así que ya sabes, lo principal es enganchar al lector poniéndole una incógnita delante y que quiera saber más, que quiera averiguar qué va a pasar. Otro de los elementos de la trama es el denominado punto de giro. Los puntos de giro son cambios en las vicisitudes del personaje. Normalmente suelen ser
obstáculos, problemas que le surgen durante el camino, que tiene que solucionar, episodios concretos que le atrasan o le hacen avanzar. Esos son los puntos de giro. Es imprescindible que haya puntos de giro en una trama, porque le tiene que pasar algo al protagonista. Tiene que ir avanzando de alguna manera. Y cuanto más puntos de giro tenga la historia, más dinámica será. Aunque tampoco hay que abusar. Nunca hay que abusar de nada. El siguiente elemento es el clímax, que sobreviene a mitad de la trama. Es el momento de no retorno. El personaje ya no tiene más remedio que avanzar. Pasa algo que le impide retroceder y tiene que avanzar como sea. Es como si la vorágine se lo llevara. El clímax coincide con el punto más álgido de la novela y digamos que es el momento de más tensión en el que el lector nada más que quiere leer a ver cómo es el desenlace. Tras el clímax, a veces hay quien pone algún punto de giro más. Algo que, por ejemplo, le dé un vuelco a la historia. Esto es opcional. Y finalmente, el último elemento es el desenlace, que es simplemente cómo se soluciona la historia. ¿Te acuerdas del conflicto desencadenante? Pues el desenlace es la respuesta a ese conflicto. Y el relato no es más que el camino que ha tenido que recorrer el personaje para llegar a ese final. Para que lo entiendas mejor, te voy a ilustrar con un ejemplo. Por ejemplo, en la novela que he mandado a las editoriales, el conflicto desencadenante es que la protagonista compite contra una compañera de trabajo para conseguir el trabajo de sus sueños. Y claro, la pregunta es, ¿lo conseguirá? ¿Qué hará para conseguir su trabajo? ¿Qué acciones tendrá que acometer? Durante la historia también aparecen bastantes obstáculos en su camino, luego llega un momento en el que la cosa tiene que avanzar y finalmente se produce el desenlace. ¿Qué ha pasado con esta protagonista? ¿Qué ha pasado con su trabajo? Se sabe al final de la historia. Una vez hayas elegido la trama principal, que es el esqueleto de tu novela, entonces ya sí puedes empezar a contextualizar. ¿Quieres que sea una novela realista, realismo mágico, fantasía, ciencia ficción? Digamos que esos elementos son circunstanciales, accesorios. Por ejemplo, puedes elegir en qué época transcurre tu historia. Igual transcurre en un futuro indeterminado, o en un pasado, o en el mundo contemporáneo. ¿Cuánto dura tu historia? ¿Cuentas la historia de varias generaciones? ¿O por el contrario, a lo mejor, la historia que le pasa al protagonista en un solo día? ¿O dura meses? Decide todas estas cosas antes de ponerte a escribir. En cuanto a las localizaciones, ¿dónde vas a situar la acción del protagonista? Puede ser en la ciudad, puede ser en el campo, en una isla desierta, en una clase de instituto. Todo esto va a ser lo que haga original tu novela y lo que le dé un aire diferente. Y también va a determinar mucho el tipo de lector. A continuación, elige el narrador perfecto para tu novela. Si eliges la tercera persona, te estarás distanciando del relato. La tercera persona puede ser externa, con un narrador omnisciente u objetivo, o puede ser interna, con un narrador testigo. Si el narrador es omnisciente, sabrá todo lo que hacen y lo que piensan los personajes, y en ocasiones, ¿por qué no?, también puede opinar sobre alguna de las acciones que se producen. En cambio, si el narrador es objetivo, no hará ningún juicio de valor y además no sabrá lo que piensan los personajes, sino que los personajes se darán a conocer por sus diálogos y por sus acciones. Si en cambio elegimos un narrador interno, testigo, nos encontramos ante un personaje del interno de la novela que sin embargo no cuenta su propia historia, sino que cuenta en tercera persona la historia del protagonista. Un ejemplo sería, en Cumbres borrascosas, el narrador es la criada, que cuenta la historia de los protagonistas. En el caso del narrador testigo, puede expresar lo que él mismo siente, lo que él mismo ve, pero no puede saber lo que piensan los personajes a no ser que tenga telequinesia. Y por lo tanto solo puede intuir o averiguar
qué le pasa a los personajes protagonistas, a los demás personajes de la historia. Otra de las posibilidades es utilizar la primera persona del singular en boca del protagonista, es decir, cuando el protagonista cuenta su propia historia, en una especie de relato autobiográfico. Otra elección importante que debes hacer es el tiempo verbal. Lo lógico es que si hablas del pasado, utilices el pretérito perfecto simple, pero no siempre es así. Se pueden combinar muchas formas verbales. Por ejemplo, si quieres hacer que el personaje principal se acerque al lector y actualizar la acción, hacer que el lector experimente lo que está experimentando el protagonista, se suele utilizar el presente de indicativo. Además, hay géneros que suelen utilizar un tipo de forma verbal en concreto. Por ejemplo, la novela romántica actual suele utilizar el presente de indicativo. Sin embargo, en mi opinión, creo que hay que darle variedad a las formas verbales. Puedes escribir un capítulo de una forma, otro capítulo de otra, o incluso cuando piensa en su pasado utilizar una forma verbal, cuando está en el presente utilizar otra. Por lo tanto, un poquito de variedad siempre viene bien. Por ejemplo, en la novela que ya tengo escrita, la protagonista cuenta su historia en primera persona, por lo tanto, narrador interno, protagonista. Y las formas verbales que utilizo varían. Sobre todo utilizo el presente cuando quiero actualizar la acción y acercar la acción al lector, que el lector se identifique más, y uso el pretérito perfecto simple para cuando quiero que el lector se distancie de la acción y quizás no se implique tanto. Y por último, no debemos olvidarnos de los diálogos. ¿Vas a poner diálogos en tu relato? Y si los pones, ¿serán en estilo directo, en estilo indirecto, estilo directo libre, monólogo interior? Te animo a que investigues sobre este tipo de maneras de introducir los diálogos de los personajes, porque todos son técnicas narrativas y en un momento dado puedes usar un tipo de diálogo y en otro tipo de discurso o de diálogo. Y si quieres saber más, te recomiendo este vídeo de aquí sobre el texto narrativo. Y no me quiero ir sin hablarte de las subtramas. Las subtramas se construyen de la misma manera que las tramas, pero son más sencillas, no tienen tantos puntos de giro, por ejemplo. Una cosa muy importante es que la subtrama no debe distraer de la trama principal. Lo que tiene que hacer es tener una función al interno de esa trama. Por ejemplo, en el caso de la novela que he escrito, la protagonista tiene 2 compañeros de piso y cada uno tiene su historia sentimental. Esto me sirve para que la protagonista interactúe con ellos y sobre todo que se retrate a sí misma. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya sido útil el vídeo. Si tienes dudas, puedes dejarme un comentario. Y si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo, en el que hablaremos sobre la creación de personajes. ¡Chao!